El padre Paul Kramer lleva más de 40 años estudiando Fátima, el tercer secreto y la infiltración interna en la iglesia. Se asoció al padre Nicholas Gruner para el desarrollo de Fátima Center y es una de las voces más respetadas dentro del análisis profético. Y afirma que el desenlace de la crisis que nos está acompañando se dará entre 2025 y 2030. Este período concentrará la guerra, el colapso de Occidente y la Iglesia, y el inicio del triunfo del Inmaculado Corazón. Aquí te voy a mostrar su línea de tiempo completa, con fechas y eventos clave, tal como él la reconstruyó recientemente. El punto de partida de Kramer es simple. La generación que verá el desenlace ya nació. Él se basa en una frase del Padre Pío en 1962. Ese día, un grupo de peregrinos le preguntó al santo si ellos verían el triunfo del Inmaculado Corazón. El Padre Pío les dijo que no, y señaló a unos niños de 10 años y afirmó, ellos sí lo verán. Esos niños habían nacido hacia 1952. Entonces, el desenlace debe darse antes de 2023, porque esa generación ya está entrando en la vejez. El tiempo profético se está agotando. Y lo que viene no es una etapa larga, es un tramo corto, intenso y final. La segunda clave de Kramer aparece en un episodio poco conocido. La apertura del tercer secreto de Fátima por Pío XII. Según el testimonio que él cita, el Papa leyó el secreto a fines de los años 50. Y lo primero que dijo fue, pobre Canadá. Según Kramer, la noticia de esa apertura fue publicada en un periódico canadiense en los años 50 y luego silenciada dentro del Vaticano. Para él, esa exclamación anticipa un castigo concreto sobre Norteamérica relacionado con la guerra mundial futura. Y según esos mismos testimonios, el secreto hablaba de una infiltración interna en la iglesia, de una crisis litúrgica y de un colapso visible del liderazgo. Eran advertencias que Pío XII leyó en voz alta, pero que nunca quiso hacer públicas por prudencia. Otro elemento que Kramer retoma es la advertencia temprana sobre una reforma litúrgica por etapas. Según el sacerdote Lawrence Hughes, que acompañó al cardenal Strich a Roma, el tercer secreto incluía un anuncio inquietante. Habría un movimiento litúrgico que paso a paso terminaría debilitando la misa hasta acercarla a una especie de abolición práctica. Esa advertencia se sitúa entre 1957 y 1962, justo antes del Concilio Vaticano II. Dice que ya antes de 1962 se estaba gestando dentro de Roma una corriente modernista que planeaba usar el concilio para modificar la fe y el culto. Y para él, eso explica por qué la Virgen pidió que el secreto se revelara en 1960, porque el peligro ya estaba maduro dentro de la Iglesia. De ahí arranca la crisis que atraviesa toda la Iglesia moderna. Confusión doctrinal, pérdida de la liturgia tradicional y un cambio profundo de la identidad visible de la Iglesia. Y un eclipse prolongado que ocuparía varias décadas. Kramer identifica 1965 como el inicio formal de la época que él llama el eclipse de Roma. Ese año termina el concilio, y según él, los siguientes 35 años son un período donde la Iglesia pierde claridad, firmeza y uniformidad. Durante los años 70 y 80, Kramer describe el deterioro interno, proliferación de errores teológicos y ambigüedades en la enseñanza, abandono de la liturgia tradicional y expansión de la misa reformada, aumento de los abusos y de la pérdida del sentido del pecado. Para él, esta crisis doctrinal y litúrgica no fue un accidente,
sino la consecuencia directa del movimiento litúrgico advertida en el secreto. Cramer insiste en que los papas de ese periodo enfrentaron una iglesia dividida y una curia influida por el modernismo. En el año 2000, el Vaticano reveló solo la visión del obispo vestido de blanco caminando entre ruinas. Pero según Cramer, Benedicto XVI reconoció en privado que hay más. Esa parte que falta, según él, incluiría la apostasía interna, la crisis litúrgica, la falsa iglesia y la persecución del verdadero papa. El padre Paul Cramer describe el período entre 2000 y 2025 como la fase final de preparación antes del castigo y del triunfo del Inmaculado Corazón. Los años donde las profecías comienzan a tomar forma visible en la historia. Durante la primera década del siglo XXI, Cramer afirma que se consolida lo que Fátima había anunciado: relativismo moral, pérdida del sentido del pecado, silencio sobre el infierno y relajación general en la Iglesia. Él lo llama el reinado de la confusión. A partir de 2010, Cramer empieza a ver que todo se acelera. El modernismo que antes estaba en los márgenes pasa a ser la corriente dominante dentro del clero. Y los acontecimientos mundiales encajan con las advertencias del secreto. Descomposición moral de Occidente, tensiones crecientes entre Rusia y la OTAN, caos político en Medio Oriente, declive económico y cultural de Europa y expansión del globalismo como sistema de control. Y considera que estamos ahora en los últimos minutos antes del estallido. Los gobiernos ya no controlan el desorden moral. La Iglesia atraviesa una división interna sin precedentes. El liderazgo mundial está en crisis y Rusia está siendo empujada hacia un conflicto inevitable. Y aquí aparece el núcleo de la profecía de Cramer sobre el futuro. Cramer afirma que la Gran Guerra Mundial profetizada en Fátima ocurrirá entre 2025 y 2030. Según él, Rusia será el instrumento de castigo. Iniciará una ofensiva masiva contra Europa en un movimiento rápido, tipo Blitzkrieg. Rusia tiene armas estratégicas de nueva generación que Occidente no puede contrarrestar. Se asegura que Estados Unidos sufrirá ataques con armas secretas, una expresión tomada de revelaciones privadas de la beata Elena Hielo. A este escenario se suma Medio Oriente, donde Israel jugaría un rol decisivo en desatar el conflicto. Para Cramer, el detonante final será la suma de la provocación occidental, la presión sobre Rusia y el deterioro del orden político global. Y cuando la guerra empiece, no será limitada, será continental. Y durante ese mismo intervalo, Cramer sostiene que Norteamérica sufrirá un castigo severo. Estados Unidos se enfrentaría a una destrucción masiva, colapso de infraestructura y un caos social profundo. Canadá, según su lectura de la frase de Pío XII, sería aniquilada. Y añade otro detalle tomado de San Luis Orione, quien dijo que los Estados Unidos serían castigados por el fuego y que millones de sus habitantes huirían hacia el sur, especialmente Argentina. Para Cramer, la destrucción de Norteamérica no es un evento aislado. Es parte del mismo ciclo profético que culmina en el triunfo del Inmaculado Corazón. Y ocurre dentro de los mismos 5 años donde se desencadena la guerra. Cramer también integra las visiones de Elena Leonardi, hija espiritual del Padre Pío, que habla de una ocupación rusa en Europa que duraría menos de un año. Según él, esto encaja con la lógica militar de la guerra que describe. La OTAN no resistiría, Europa quedaría sin defensa y el avance ruso sería rápido. Esta ocupación no sería prolongada, pero sí extremadamente violenta. Cambiaría el mapa del continente en pocos meses y rompería de manera definitiva el equilibrio político de Occidente. Para Cramer este punto es clave. La guerra, el castigo a Norteamérica y la ocupación europea
son el mismo evento histórico. Todo ocurre dentro del bloque 2025-2030 y forma parte del derrumbe previo al triunfo mariano anunciado en Fátima. Y este castigo, posiblemente nuclear, sea el medio de purificación que precede al triunfo del Inmaculado Corazón. Kramer predice que después del colapso del sistema globalista nacerá una nueva civilización cristiana. Los gobiernos volverán a basarse en la ley natural y la moral católica. El comunismo y el liberalismo serán rechazados. Y el mundo vivirá un tiempo de justicia, prosperidad moderada y paz. Tras la Gran Guerra, Rusia reconocerá públicamente a Dios y se convertirá en el instrumento del restablecimiento de la fe. La Iglesia atravesará una etapa de purificación interna. El cisma y la falsa Iglesia desaparecerán. El Papa legítimo, que habrá sufrido persecución o exilio, volverá a Roma. Se restaurará la doctrina tradicional y la Santa Liturgia, y se impondrá nuevamente el respeto al Santísimo Sacramento. A partir de 2030 dice que comenzará una era mariana, no milenaria, sino espiritual y limitada en el tiempo. Entre 2030 y 2033 ubica el triunfo del Inmaculado Corazón, no más allá. Será un tiempo breve, de algunos años o décadas, en el que la humanidad vivirá como en los días posteriores al diluvio. Bueno, hasta aquí la línea profética del padre Kramer, que comienza en 1917 en Fátima y culmina en el año 2033 con el triunfo del Inmaculado Corazón de María. Ahora, si te gustó este video, dale un like y compártelo con tus amigos. Y suscríbete al canal haciendo clic en la campanita todas, así no te pierdes nuestros videos. Y si quieres apoyar las investigaciones del equipo de este canal católico, lo puedes hacer a través de Patreon o desde YouTube. Y por cierto, en pantalla verás el QR para suscribirte a nuestro nuevo canal de WhatsApp, para que no te pierdas ninguna de nuestras publicaciones y las noticias católicas más importantes diariamente. Ese link también está en la descripción del video. Y me gustaría preguntarte, ¿crees que realmente estamos entrando en el período profético que el padre Kramer ubica entre 2025 y 2030 o no? Que Dios te bendiga y te mantenga firme en la fe, pase lo que pase.